ha pasado que estudias y estudias y de repente sientes que no avanzas nada? Como si hubieras chocado contra un muro invisible. Hoy te voy a mostrar por qué sentirte estancado es una señal de que estás a punto de mejorar y qué 3 cosas puedes hacer ahora mismo para romper ese muro. ¡Allá vamos! El punto número 1 es identificar si realmente estás estancado o simplemente no eres capaz de ver el progreso que estás realizando. Muchas veces nos centramos tanto en el objetivo que queremos alcanzar que no somos conscientes de todo lo que hemos aprendido. Y por eso nos resulta desagradable el no poder hacer lo que tienes previsto en un principio. La única solución para realmente ser consciente si estás estancado o simplemente es una parte normal del proceso es apuntar, llevar como un cómputo de todo lo que has aprendido, de lo que cada semana eres capaz de hacer en ese idioma para ser más consciente. Puedes también grabarte, como estoy haciendo yo ahora mismo, o hacer un audio o escribir en un pequeño diario todas las semanas algo en ese idioma para que tú mismo seas consciente de lo que has aprendido, de cómo estás avanzando. O simplemente escribir las lecciones que has hecho o los vídeos que has visto, entendido y volverlo a repetir un mes más tarde para ver si realmente te resulta igual de difícil o realmente ya todo eso lo tienes superado y sigues aprendiendo a otro nivel superior. Te sientes estancado, pero no lo estás. Eso solamente lo puedes decidir tú mismo. Solamente yo te doy las herramientas, te propongo hacer cosas para determinarlo. El segundo punto es que cambies radicalmente tu forma de aprendizaje. Si te has centrado hasta ahora en estudiar vocabulario, en las frases, en ser capaz de escribir o completar frases porque estás utilizando una aplicación quizás, bueno, pues tienes que integrar el elemento disruptor totalmente y hacer algo como empezar a hablar con personas, empezar a escribir si nunca lo has hecho, o dedicarte realmente de forma muy concentrada a la pronunciación. Tienes que elegir un elemento radicalmente diferente, un método diferente al que has utilizado normalmente para abandonar esa situación de bloqueo donde sientes que estás estudiando igual todos los días, inviertes tanto tiempo pero no ves resultados. Para ver resultados reales tienes que atreverte a hacer las cosas de forma muy diferente para que tu cerebro sea capaz de despertar, activarse, y es realmente cuando vas a ver el progreso que estabas a punto de realizar. Porque, como te he dicho al inicio, si te notas estancado, tienes que estar muy agradecido a esa sensación que te envía el cuerpo o el cerebro, porque puede significar que estás totalmente preparado para la siguiente fase. Lo único que tienes que dar ese paso. Y no se puede quedar en instrucciones que te den los demás, sino es una decisión personal propia. Número 3. Siguiendo con ese paso que vas a dar para continuar y alcanzar el siguiente nivel, lo puedes hacer cuando sientes que estás haciendo cosas que te resultan incómodas, que no te gustan, sientes una resistencia terrible porque no te sientes seguro. Es en ese momento cuando estás dejando el bloqueo, aunque sea un poquito doloroso, y estás empezando a atacar el idioma, vamos a decirlo así, desde una perspectiva diferente. Imagínate el aprendizaje de idiomas como un castillo. Si quieres conquistar el castillo,
no lo vas a hacer siempre utilizando el mismo método por la puerta principal. En un principio podría ser una idea fantástica, pero con el tiempo, dentro del castillo, se van a reorganizar para fortalecer esa puerta principal para impedirte la entrada. ¿Qué hacemos normalmente los humanos? Utilizamos estrategias, utilizamos otros caminos que nos lleven al mismo objetivo. De la misma forma, vas a atacar los idiomas en el sentido de que si ya has mejorado tu sistema para aprender vocabulario, por ejemplo, las estructuras de las palabras, tendrás que dar una vuelta por la parte de atrás o un lateral, por ejemplo, mejorando la pronunciación, la escritura, el entender mejor lo que las personas nativas te dicen para conquistar de forma global ese idioma en un principio que queremos aprender o el castillo imaginario que queremos conquistar. Conclusión. Céntrate en los 3 elementos importantes. Primero, sé consciente. ¿Realmente estoy estancado o es que no puedo ver la diferencia porque cuando miro hacia adelante veo tantísimas cosas que tengo que estudiar? El método para eso es hacerlo de forma escrita, visual, con un vídeo o con un audio para que tú veas la diferencia de cuando empezaste a este momento donde quieres comprobar estoy estancado o simplemente no soy capaz de ver la diferencia. En el segundo punto es cambia radicalmente el método que has tenido hasta ahora para aprender. Si te has concentrado mucho en la gramática y en el vocabulario, céntrate en la escritura y en la pronunciación o en el hablar con personas. El tercer punto es salir de la zona de confort para enfrentarte a pequeños desafíos, siempre que te sea agradable, pero sabiendo que en el momento que sientes esa sensación de incomodidad es cuando realmente estás aprendiendo. Te doy un bonus, además. Piensa que cuando aprendes algo, en el momento que estás estudiando algo completamente nuevo, no es en ese momento cuando las cosas se te quedan en la memoria, sino quizás al día siguiente, después de dormir, después de haber repetido varias veces esa unidad que has aprendido, es cuando realmente la tienes en tu memoria a largo plazo y es cuando puedes hablar de que has aprendido. O sea que olvídate, lo que aprendes en ese momento todavía no está fijado. Necesitas primero dormir, repetir, esperar tiempo para que puedas integrarlo y realmente usarlo de forma natural la próxima vez que lo necesites. Nos vemos en el próximo vídeo con muchos más temas, más consejos sobre mi experiencia personal y te deseo todo lo mejor en tu viaje políglota. Hasta la próxima. Chao.